¿Alguna vez te has detenido a considerar que tu cuerpo sí escucha lo que dices? Para Papaló en 14, esa pregunta no es trivial. Él ha reflexionado largamente sobre el poder oculto de nuestras palabras, especialmente cuando son dirigidas hacia nosotros mismos. En su pensamiento, no se trata de una simple idea simbólica o de autoayuda, sino de una realidad espiritual concreta que muchos desconocen. Ya lo decía el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. No es poesía, es un principio divino, hoy más que nunca. Resulta urgente entender que nuestras propias declaraciones pueden iniciar procesos de sanidad, o, por el contrario, de desgaste interior. Cuando las palabras que pronunciamos se alinean con lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros, activamos un mecanismo interno que toca cuerpo, alma y espíritu. No estamos hablando de superstición, ni de repeticiones vacías, sino de reconocer que fuimos creados con un diseño sagrado que responde a la voz que lo habita. Cada vez que decimos, estoy cansado, me siento enfermo, o no puedo más, estamos emitiendo comandos que el cuerpo recibe y ejecuta, incluso si no existe una causa médica evidente. Lo más delicado es que estas confesiones surgen con frecuencia desde el piloto automático de la queja o el temor. Nos acostumbramos a hablar desde el dolor y, sin darnos cuenta, cultivamos en nuestro interior un ambiente hostil a la restauración. Pero cuando elegimos hablar desde la verdad de Dios, desde la promesa, el cuerpo reacciona, y lo hace, porque no está separado del espíritu, sino profundamente entrelazado. El cuerpo no es un objeto, es templo, y como templo, responde a lo sagrado. Esto no es una moda reciente, es un principio que viene desde la creación. En el Génesis, cuando todo era caos y oscuridad, Dios no comenzó con acciones físicas, empezó hablando. Sea la luz, dijo, y la luz fue. Todo cuanto existe fue llamado a la existencia con palabras, y cuando llegó el momento de formar al ser humano, Dios no lo terminó con sus manos, sopló en él aliento de vida. Ese aliento fue más que aire, fue espíritu, fue voz viva. Cada uno de nosotros lleva esa voz implantada desde el cielo, una voz que no fue dada para repetir derrotas ni reforzar temores, sino para establecer realidades nuevas. Por eso, cuando alguien declara que su cuerpo está fortalecido, que sus órganos funcionan en armonía con el diseño divino, no está fingiendo ni engañándose, está alineándose con el orden original del Creador. Jesús lo mostró muchas veces. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, encontramos el relato de una niña que había muerto. El ambiente era de desesperanza, el llanto llenaba la casa. Pero cuando Jesús llegó, dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. A pesar de las burlas, no cambió su declaración. Tomó su mano y le dijo, Talita cumi, ¿qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. Y el cuerpo de la niña respondió. Su espíritu regresó. Su carne obedeció la voz que trae vida. No necesitó horas de oración ni múltiples toques. Bastó con una palabra. Así opera la autoridad espiritual. Cuando alguien habla con dirección del Espíritu Santo, el cuerpo escucha, la sanidad se activa, el orden se restablece. Muchos creyentes piden a Dios que los sane, pero después de orar, vuelven a usar su lengua para decir, esto no tiene solución, mi situación no cambia. Y sin saberlo, están neutralizando el poder de sus propias oraciones. Las palabras no son neutras. Cargan dirección, establecen rutas, abren puertas o las cierran. Comprender esto no es cuestión de motivación personal. Es reconocer cómo fuimos diseñados. Si fuiste hecho a imagen de un Dios que habla y crea, entonces tus palabras también tienen el poder de dar forma a tu mundo interior. Cada frase que sale de tu boca puede ser semilla de vida o raíz de enfermedad.
Por eso, no es exagerado afirmar que tu lengua puede estar programando tu salud cada día, sin que lo notes. Hablar con fe no es negar lo que sientes. Es elegir declarar lo que Dios ya estableció. Es afirmar que hay propósito, que hay restauración, que hay orden. Incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario, así como Jesús habló vida donde todos veían muerte. También tú puedes hablar restauración donde hay dolor, porque dentro de ti habita la misma autoridad que un día dijo, hágase la luz, y la luz fue. Muchos en algún momento han dicho, creo que esto nunca se me va a quitar, o ya estoy acostumbrado a vivir con este dolor. Y no se dan cuenta de que con esas palabras están moldeando su realidad. Papaloen, al meditar sobre la fuerza que brota de nuestras declaraciones, entendió que la lengua humana no es simplemente un órgano del habla, sino una herramienta de poder espiritual. Lo que uno decreta termina construyéndolo. Y el enemigo no necesita tocar el cuerpo si puede infiltrarse en la mente mediante las palabras que salen de nuestra boca. No hace falta que una dolencia comience con un síntoma físico. Basta con que alguien confiese debilidad o enfermedad para que su cuerpo lo reciba como verdad. Santiago comparó la lengua con un timón diminuto que controla el rumbo de una gran embarcación. Y también con una chispa capaz de incendiar un bosque. Así de potente es. Puede traer sanidad o puede arrastrar al cuerpo a un abismo si no está sometida al Espíritu de Dios. Hay personas que han visitado médicos, se han hecho estudios, pero no hallan explicación a su dolor. Y si ese dolor no tuviera un origen biológico sino espiritual, y si fuera consecuencia de años pronunciando frases desde la derrota, desde una identidad marcada por el temor, muchos crecieron oyendo que tenían una salud frágil, que heredarían las enfermedades familiares, o que al llegar a cierta edad todos caen en cama. Y adoptaron esas ideas como si fueran profecías inamovibles. Pero Dios quiere que ese ciclo se rompa. Él invita a hablar distinto, a declarar, mi cuerpo es fuerte porque Dios lo creó así. Cada célula en mí responde a su diseño divino. Mi sistema inmunológico cumple su función. Mis huesos se renuevan. Mis órganos se alinean con su voluntad. No porque ya lo sientas, sino porque lo crees. La fe no necesita ver primero. Actúa sobre lo que Dios prometió. En Ezequiel 37 se nos revela una imagen transformadora. Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos, sin vida, sin esperanza aparente. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde con humildad, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios no le pide una oración silenciosa, ni que imponga sus manos, sino que hable, que profetice. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y al declarar, los huesos se juntaron, se cubrieron de carne, recibieron vida. No fue poesía, fue un principio espiritual. Hoy hay cuerpos agotados, diagnósticos sin esperanza. Pero cuando un hijo de Dios empieza a proclamar vida, algo se activa. El cuerpo fue diseñado para responder a la voz del Espíritu que lo habita. No es enemigo, es aliado. Pero necesita ser instruido con verdad. Cuando uno sabe que es templo del Espíritu Santo, deja de maldecirse y comienza a hablarse con amor. Vas a sanar. Vas a glorificar a Dios con fuerza. No serás un estorbo, serás instrumento. Puede que el dolor no desaparezca en ese instante, pero las palabras crean atmósferas y las declaraciones de fe siembran milagros. Decir, por las llagas de Cristo fui curado, no es repetir por costumbre, es traer al presente el poder de la cruz, es alinear el cuerpo a una verdad superior. Personas con diagnósticos terminales decidieron no repetir lo que el mundo decía, sino lo que Dios había hablado. Y día a día sembraron palabras de vida. Agradecieron por su sanidad antes de verla. Hablaron a sus células y órganos. Y lo imposible comenzó a ceder. No porque tuvieran un poder especial, sino porque su voz se unió a la del cielo. Y cuando eso ocurre, ninguna enfermedad resiste.
La palabra de Dios no es teoría, es vida abundante. David lo sabía, y en el Salmo 103 le habla a su alma y también a su cuerpo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dice algunas, dice todas. David tenía claridad. Su sanidad no dependía de cómo se sentía, sino de quién era su Dios. Y cuando tú empiezas a hablarle a tu cuerpo como David le hablaba a su alma, algo dentro de ti se despierta. Cuando papá Loren meditaba sobre la presencia de Dios, solía decir que la fe no es un concepto abstracto, sino una corriente viva que recorre cada parte del cuerpo. Según su experiencia espiritual, el Espíritu Santo no habita solo en lo invisible, también se manifiesta de forma palpable. Y una de las formas más poderosas en que actúa es por medio de lo que decimos. Hay días señalados para tomar decisiones que cambian el rumbo del alma. Y uno de esos días es hoy. Es momento de cortar con toda palabra que debilita, con cada frase que nos ha hecho creer que estamos rotos, que no podemos más, que la esperanza ya no sirve. No porque hayamos ofendido a Dios, sino porque cada una de esas declaraciones ha drenado nuestras fuerzas. Pero no todo está perdido. Hay redención para las palabras. Y hay sanación para el cuerpo. El cambio comienza al hablar distinto. No se trata de esperar a sentir bienestar para declarar sanidad. Es al revés. Se declara sanidad hasta que el cuerpo la escucha y responde. Que tus palabras lleven firmeza, fe y autoridad. No camina solo. La misma voz que le habló a los huesos secos en el valle está disponible hoy para pronunciar vida sobre ti. Y si no sabes cómo empezar, empieza con lo que ya está escrito, en voz alta. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dilo como quien reclama su herencia, como quien recuerda una promesa eterna, como quien ordena a su cuerpo recordar a su Creador. El cuerpo no fue diseñado para enfermarse, fue creado para reflejar la gloria divina. Y cuando se habla desde esa certeza, los cielos se abren y el cuerpo responde, no porque la voz tenga poder por sí sola, sino porque la palabra de Dios, pronunciada por esa voz, desata transformación. La salud no nace en una clínica, comienza en la boca. Dios no espera a que llegue otro diagnóstico para despertar en ti una manera distinta de hablar. Hoy mismo puedes sembrar palabras que produzcan vida. Hoy mismo puedes decir, mi corazón late con fuerza, mis huesos se vuelven firmes, mi mente se llena de paz, mi digestión se equilibra, mis pulmones respiran sin esfuerzo. Porque no vivo según lo que veo, sino conforme a lo que creo. Y creo que Dios me formó completo, sano y fuerte para su gloria. Ahora que esto ha sido revelado, ¿qué elegirás decirle a tu cuerpo hoy? Porque el cuerpo oye. El cuerpo no actúa al azar ni por impulso. Fue creado con una estructura que responde a una voz superior. Una voz que lo conecta con su origen. Esa voz no es el miedo, ni los resultados médicos, ni los pensamientos cambiantes del hombre. Esa voz es la palabra eterna. Cuando el cuerpo la escucha, algo dentro de él se reordena, porque fue creado bajo esa palabra, sostenido por ella, y restaurado mediante su poder. Hebreos 1:3 lo confirma. El Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso incluye tus órganos, tu sistema inmune, tu mente y cada célula. No existe parte del cuerpo que esté fuera del alcance de aquel que habló el universo a la existencia. Por eso, cuando tus palabras se alinean con lo que Él ha dicho, el cuerpo reconoce esa verdad como su lenguaje original y responde. No se trata de repetir frases esperando un milagro al azar. Se trata de entrar en armonía con lo que ya ha sido decretado desde antes del tiempo. Isaías 55:11 lo afirma.
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo que la envíe. La palabra no es una semilla sin rumbo, tiene forma, función y destino. Y cuando la tomas y la pronuncias con fe desde tu interior, activas el mismo poder creador en tu cuerpo. El cuerpo no es ajeno a esa dinámica. Fue diseñado para responder a la voz que le dio forma. Y cuando esa voz es pronunciada con convicción, el sistema nervioso se ordena. Las defensas tetías se despiertan. Los órganos obedecen. Porque en esa voz está contenido el diseño original de tu salud. Jesús, cuando fue probado en el desierto, no usó fuerza física ni razonamientos humanos. Su defensa fue la palabra escrita. A cada tentación respondió con, escrito está. Esa no fue una frase simbólica. Fue una proclamación de autoridad espiritual. Al citar la palabra, reafirmó su unión con el propósito del Padre. Esa unidad lo llevó a la victoria. Del mismo modo, cuando enfrentes un síntoma o una enfermedad, tu primer impulso no debe ser el temor, sino alinearte con lo que está escrito. El Salmo 107:20 ofrece un principio que trasciende generaciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. No fue un tratamiento ni una medicina. Fue su palabra. Aquella misma palabra que Jesús identificó como espíritu y vida en Juan 6:63. No es letra muerta, sino viva, eficaz y más cortante que cualquier espada, como afirma Hebreos 4:12. Es una palabra que desciende hasta lo más profundo del ser. Y allí, desde dentro, comienza a transformar el cuerpo. La sanación no depende de un impulso emocional, ni de una experiencia mística abstracta. Es una acción concreta, real, visible. Cuando esa palabra se recibe con fe y se proclama con autoridad, comienza un proceso de restauración que toca cada parte del ser humano. En 2 Reyes 20 se relata la historia de un rey enfermo. El profeta le entrega una palabra clara: ordena tu casa, porque morirás. Pero el rey no se resigna. Gira su rostro, ora y se somete a la voluntad divina, antes de que el profeta saliera del patio. Una nueva palabra fue enviada: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, yo te sano. El cambio no vino por el profeta, sino por la intervención directa de Dios a través de su palabra. Este patrón sigue vigente. Dios continúa enviando su palabra como respuesta, como medicina, como dirección. Y cuando esa palabra es acogida, cuando se convierte en propia, el cuerpo obedece. La enfermedad no tiene la última palabra cuando la palabra de Dios ya ha sido liberada. Por eso es esencial comprender que la sanación no empieza en la medicina, sino en el espíritu. La medicina trata síntomas, pero solo la palabra toca la raíz. Desde el Edén, la raíz del quebranto humano fue espiritual. El pecado abrió la puerta a la muerte, al deterioro, a la fragilidad. Pero también desde ese mismo Edén, Dios comenzó a hablar promesas de redención. Cada pacto, cada profecía, cada declaración apuntaba a restaurar lo que el pecado había arruinado. Jesús, el Verbo hecho carne, es la encarnación de esa palabra restauradora. Y esa palabra sigue viva hoy, esperando ser pronunciada con fe por quienes han entendido su autoridad. Cuando uno repite la palabra con convicción, entra en acuerdo con la voluntad de Dios. No está pidiendo permiso. Está ejerciendo un derecho espiritual. En Juan 15:7 se nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esa permanencia no es pasiva. Implica vivir en la palabra, meditarla, declararla, alinearse con ella. Porque solo cuando lo que sale de nuestra boca se sincroniza con lo que salió de la boca de Dios, se activa la autoridad del cielo sobre la tierra.
y el cuerpo creado por Él reconoce esa voz, no obedece al miedo ni a la duda, pero sí responde a la voz del Creador. En Mateo 8, un centurión se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. «Solo di la palabra y mi siervo sanará», dijo aquel hombre. Entendía cómo funciona la autoridad. Sabía que las palabras correctas, desde la fuente correcta, generan obediencia inmediata. Jesús se maravilló de su fe. Y con una sola palabra el siervo fue sanado. No hubo contacto ni rito. Solo alineación. La palabra fue dicha con fe. Y el cuerpo respondió. Este mismo principio sigue vigente. Si se cree que una palabra puede enfermar, también debe creerse que una palabra puede sanar. Si se acepta que una declaración negativa puede debilitar, también hay que aceptar que una declaración basada en la Escritura puede fortalecer. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no basta oírla una vez. Debe repetirse, recordarse, meditarse. El alma necesita escucharla, pero también el cuerpo. La fe no es solo una idea. Es un dinamismo espiritual que influye en toda la existencia humana. Y cuando esa fe se activa, el cuerpo no tiene otra opción que alinearse. Ya no es guiado por emociones ni por temor, sino por la verdad. El cuerpo fue diseñado para responder a la brava a la verdad, y la forma más pura de la verdad es la palabra. El salmista lo expresó claramente en el Salmo 119:93. Nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vivificar es dar vida, restaurar, renovar. Esa es la obra que la palabra realiza cuando se recibe como lo que verdaderamente es: vida para el espíritu, dirección para el alma, medicina para el cuerpo. Esa vivificación no ocurre en teoría, sino que se da en la mente, en el alma y en el cuerpo. La palabra de Dios no actúa solo en un aspecto. Transforma la totalidad de la vida. Cuando el creyente decide vivir conforme a lo que Dios ha dicho, su cuerpo termina reflejando esa verdad. Porque aunque presente síntomas o se resista al principio, no puede ignorar su origen. Fue creado por la misma voz que hoy puede ser proclamada por la fe. En Jeremías 1:12 se encuentra escrito: «Yo velaré sobre mi palabra para cumplirla». No se trata de una espera pasiva, sino de una vigilancia activa y constante. Dios está atento a cada palabra que ha salido de su boca, y cuando alguien en la tierra la pronuncia con fe, Él actúa con poder. Esa intervención no es solo espiritual, también es física. Su gloria se manifiesta tanto en un alma restaurada como en un cuerpo que recupera su salud. Cuando se comprende esta verdad, ya no se habla por impulso, sino por revelación. Entonces, cada palabra pronunciada se convierte en una vía de vida, en una semilla que genera transformación y que jamás vuelve vacía. Alinear con la palabra no es una sugerencia opcional, es una necesidad vital. Fuera de ella, todo pierde dirección. El cuerpo puede estar en movimiento, pero sin propósito. Puede funcionar, pero sin conexión con el plan divino. Solo la palabra devuelve al cuerpo su sentido, su destino, su esencia. Por eso, cada vez que se abre la Escritura, se debe hacer con la convicción de que el cuerpo se alimenta al mismo tiempo que el espíritu. No es una práctica religiosa. Es una necesidad fundamental. Es medicina del cielo que entra por los sentidos, se recibe por la fe y actúa con una eficacia que ninguna sustancia terrenal puede imitar. Porque no procede del hombre, sino del aliento mismo del Creador. Cuando Jesús sanó al paralítico en Marcos 2, le dijo con firmeza: «Levántate, toma tu lecho y anda». Fue una orden clara, directa, con autoridad. No hizo falta explicación. La palabra fue suficiente.
El cuerpo respondió porque reconoció la voz que lo había formado. Este principio se repite en toda la Escritura. La palabra no solo comunica, transforma, no solo consuela, ordena, no solo enseña, libera. Y cuando es pronunciada por quien cree, el cuerpo se somete. No por debilidad, sino porque fue diseñado para obedecer a la verdad. Lo esencial no es cuánto se habla, sino qué se habla. No basta con repetir. Hay que declarar desde la certeza. Quien habla desde la palabra libera una fuerza que no proviene de sí mismo, sino del cielo. Y esa fuerza no se detiene en lo espiritual. Penetra en lo físico, lo repara, lo reorganiza, lo renueva. Así fue desde el principio y así seguirá siendo por siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Todo lo que se alinee con ella será restaurado, sostenido, vivificado. Si el cuerpo necesita dirección, no se le debe hablar con temor, sino con la palabra. No se debe hablar desde lo que se ve, sataha, sino desde lo que está escrito. No se debe actuar desde lo que se siente, sino desde lo que Dios ha dicho. Porque su palabra no cambia, no envejece, no pierde poder. Y cuando alguien se somete a ella, todo su ser comienza a reflejar su gloria. Desde lo invisible hasta lo visible, desde lo espiritual hasta lo corporal. La palabra no tiene límites. Solo necesita ser creída y proclamada con verdad, con fe, con autoridad. La enfermedad no siempre nace en el cuerpo. Muchas veces su raíz está en lo más profundo del alma. Allí donde habitan heridas no sanadas, pensamientos persistentes, emociones contenidas y culpas no resueltas. Ese terreno interno se convierte en un espacio fértil para que el dolor se manifieste en lo físico. El cuerpo responde a lo que sucede por dentro. Aunque se intente ignorar, todo lo que se experimenta en el alma termina reflejándose en el cuerpo. Las Escrituras muestran que la sanidad no es solo externa. Jesús, en muchas ocasiones, sanó el cuerpo mientras perdonaba el pecado o restauraba el alma. En Marcos 2, cuando llevaron al paralítico, antes de decirle, «Levántate y anda», le dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». No fue una frase casual. Fue una intervención precisa. Jesús sabía que esa parálisis física estaba conectada con una parálisis interior. A lo largo de la historia bíblica se repite esta relación entre salud espiritual y salud física. El Salmo 32 lo expresa con claridad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El salmista reconoce que el silencio de su alma, el no confesar, estaba afectando su cuerpo. Existen dolores sin causa médica aparente, pero que son consecuencia de un alma que ha soportado demasiado, por demasiado tiempo. Cuando un alma guarda resentimiento, cultiva tristeza o arrastra una culpa que no ha sido sanada, el cuerpo lo siente como un peso que nunca debió cargar. El ser humano fue creado como una unidad de cuerpo, alma y espíritu, destinados a vivir en sintonía bajo la guía de Dios. Cuando esa unión se rompe, cuando el alma se separa de su Creador, el cuerpo lo refleja. La enfermedad no siempre es condena, sino una advertencia. Es una señal de que algo interior está desordenado. Del mismo modo que el dolor físico señala una herida. Una tristeza persistente puede estar mostrando un conflicto interior que pide atención espiritual. Cristo lo expresó con claridad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está dañado, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22-23. La manera en que el alma percibe la realidad espiritual influye directamente en el cuerpo. Si el corazón mira con amargura, miedo o envidia, el cuerpo difícilmente conservará su plenitud.
Lo que el alma acepta como normal se convierte en experiencia física. En Proverbios está escrito: el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. No se trata de poesía, sino de una verdad que nace del diseño divino. La alegría, cuando nace de un alma reconciliada, renueva y embellece. En cambio, el dolor no resuelto consume lenta pero firmemente cada rincón de la vida, y ese desgaste termina afectando la vitalidad física, por más que se intente disimularlo. También dice: el espíritu del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién podrá soportar un ánimo abatido? Proverbios 18:14. El espíritu firme puede resistir el dolor físico. Pero cuando el interior cae, la enfermedad encuentra una entrada. El alma debilitada no puede sostener un cuerpo que busca dirección y esperanza. Ahora Dios conoce esta realidad. Por eso su obra de sanación empieza siempre desde dentro. En Isaías 61:1, al describir la misión del Mesías, se anuncia: el Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. Jesús fue enviado para restaurar lo que no se ve, lo que sostiene todo lo demás. Un corazón roto no solo hiere el alma, también altera el ritmo corporal, perturba la paz del sistema nervioso y modifica la química del cerebro. El rencor, por ejemplo, no es solamente un muro espiritual. Es una fuente de deterioro interior. Quien se aferra al resentimiento lleva dentro un veneno que lentamente lo va desgastando. El alma fue creada para la comunión, para la paz, para la reconciliación. Cuando vive en conflicto, el cuerpo entra en estado de alerta y esa tensión prolongada lo agota y lo enferma. Jesús enseñó el perdón como necesidad vital. En Mateo 6:14-15 lo afirmó: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial, pero si no perdonan, tampoco su Padre los perdonará. El perdón libera el alma y con ello permite la restauración del cuerpo. Nadie puede recibir sanidad si está atado a su pasado. Nadie puede ser libre si sigue reteniendo lo que lo destruye por dentro. La sanación comienza en lo profundo. Por eso muchos milagros de Cristo iniciaron con palabras de liberación, de limpieza, de reconciliación. El cuerpo responde cuando el alma es restaurada. La ansiedad y la preocupación constante también desgastan. En Filipenses 4:6-7 se exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La angustia interfiere en funciones esenciales, interrumpe procesos naturales. La paz no es un lujo, es una necesidad espiritual y también biológica. Cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo lo expresa con estabilidad, con armonía, con firmeza. Pero si el alma pierde su paz, el cuerpo comienza a mostrar señales de desequilibrio. Las defensas bajan, los ritmos se alteran, todo el sistema sufre. Por eso Dios no solo ofrece curación, también promete paz. En las palabras del profeta se lee: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Para Dios, sanar el alma no es un asunto secundario. Es prioritario. El salmista lo proclama así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23. Antes de conducir, el buen pastor consuela; antes de enviar, él restaura. Solo un alma firme puede sostener un cuerpo saludable. Este principio invita a observar no solo el estado del cuerpo, sino también las heridas internas. Hay conflictos sin resolver, pensamientos repetitivos que intoxican. Todo eso impacta al cuerpo. Y Dios. This revised version provides more natural pauses and emphasizes the spiritual and emotional weight of the text,
making it suitable for ElevenLabs' capabilities. Remember to adjust the timing slightly based on ElevenLabs' specific voice and rendering. Experiment with different break times to achieve the desired effect. WE actúa con misericordia. No se limita a calmar síntomas. Él sana desde lo profundo. El alma fue hecha para estar en comunión con su espíritu. Cuando esa unión se debilita, todo el ser lo siente. Por eso Jesús no vino solo a perdonar, sino a ofrecer una vida nueva. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta vida no se detiene en el alma. Se extiende a la mente, al cuerpo, a toda dimensión del ser. Pero para recibirla, el alma necesita estar abierta, dispuesta, libre. Solo con libertad interior se puede edificar una salud verdadera. No se puede vivir en plenitud con una mente dividida o un corazón endurecido. El cuerpo lo manifiesta todo. Y si lo que muestra es caos, es momento de volver al orden de Dios. En el Evangelio según Juan, Jesús se encuentra con un hombre enfermo desde hacía 38 años y le hace una pregunta que parece evidente. ¿Quieres ser sano? Juan 5:26. Esta pregunta va más allá de lo físico. Invítala a revisar la voluntad profunda. Hay quienes, sin decirlo, se han acostumbrado al sufrimiento. Su alma se ha hecho amiga del miedo, del lamento. Y mientras no haya un deseo sincero de ser restaurado por dentro, el cuerpo no tendrá fuerzas para responder. La sanidad comienza con una decisión interior, con un sí firme, consciente. Cuando el alma se levanta con fe, el cuerpo encuentra una nueva dirección. Dios conoce cada rincón del ser humano. No se queda en lo visible. Examina el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Él discierne cuando el dolor del cuerpo es un eco de un dolor más hondo, y responde de forma completa. No sana por partes, sana al todo. Por eso, cuando se busca sanidad, también se debe buscar verdad. Verdad sobre lo que se oculta, sobre lo que se teme, sobre lo que aún no se ha entregado. Porque es en ese acto de sinceridad donde nace la verdadera restauración. La conexión entre cuerpo, alma y espíritu es indivisible. No se puede sanar uno sin atender a los otros. Y Dios ha dado una respuesta total. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. La salud del cuerpo está ligada a la prosperidad del alma, no una prosperidad de riquezas, sino una prosperidad de paz, de comunión, de luz. Cuando el alma vive en su lugar correcto, el cuerpo encuentra su equilibrio. Es tiempo de entender que la sanidad verdadera no es algo externo. Es un proceso que nace desde dentro, desde el alma, desde el espíritu, desde la relación con Dios, y desde allí se expande al cuerpo. No basta con querer sentirse bien. Es necesario entregar lo que está roto, permitir que la verdad penetre, dejar que el Espíritu Santo ilumine lo oculto. Porque solo la luz vence la oscuridad. Donde hay luz hay vida. Donde hay verdad hay restauración. Donde hay perdón hay libertad. Y en esa libertad el cuerpo deja de ser un adversario para convertirse en un reflejo fiel de un alma tocada por Dios. Así comienza la sanidad genuina. Así se activa el diseño original. Así reacciona el cuerpo cuando el alma retorna a su Creador. El Santo Padre observa que Jesucristo no vino solamente con palabras de consuelo, ni con enseñanzas destinadas al alma. Su voz llevaba un poder que alcanzaba lo físico. Cada vez que hablaba, el cuerpo humano respondía. Las enfermedades retrocedían. Los sentidos se reactivaban. Los muertos resucitaban. Su autoridad no se limitaba al plano espiritual, sino que abarcaba todo el ser.
no vino a salvar almas de forma abstracta, sino a redimir completamente al ser humano. Su voz no resonaba únicamente en el cielo, sino que impactaba directamente huesos, piel y órganos. Sus palabras no eran meras sugerencias dirigidas a un cuerpo enfermo, sino mandatos revestidos de soberanía. Cada vez que pronunciaba una frase, la creación se sometía. Aunque muchos no comprendían su identidad, el cuerpo sí reconocía quién hablaba. La materia se inclinaba ante su creador. Por eso cuando Jesús decía, sé limpio, la lepra desaparecía. Cuando decía, abre tus ojos, la vista volvía. Cuando decía, levántate, las extremidades rotas recobraban firmeza. El Santo Padre señala que Cristo no empleaba fórmulas ni rituales mecánicos. No utilizaba frases mágicas. Lo que hacía era restaurar el orden divino. Su voz corregía el caos, donde existía deformidad. Restablecía el diseño donde reinaba la parálisis. Devolvía el movimiento donde había muerte. Proclamaba la vida. Todo ello lo realizaba mediante la palabra. No porque la palabra poseyera fuerza humana en sí, sino porque era portadora de la verdad eterna. No hablaba desde la carencia, hablaba desde la autoridad. No rogaba por la sanación, la declaraba. No dialogaba con el sufrimiento, lo enfrentaba. El cuerpo no tenía opción. Cuando el Hijo de Dios hablaba, el cuerpo obedecía. Este patrón, según el Papa, se repite constantemente en los evangelios. Cuando Jesús encontró a un ciego de nacimiento, untó lodo en sus ojos y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. El milagro no se dio por el barro ni por el agua, sino porque se emitió una palabra. El cuerpo necesitaba oír lo que Dios decía para activar su restauración. En otro momento le llevaron un sordomudo. Jesús puso los dedos en sus oídos, tocó su lengua y dijo, Efatá, que significa, ábrete. Al instante los oídos se abrieron y la lengua habló. Aquella palabra no fue simbólica. Fue una orden celestial, un decreto que los sentidos limitados por años no pudieron resistir. El poder de Cristo sobre el cuerpo, indica el Papa, no estaba condicionado por la gravedad del mal. Sanó una fiebre, pero también curó la lepra. Devolvió el movimiento, pero también resucitó a los muertos. No existía condición que superara el alcance de su voz. En cada episodio se manifestaba que el cuerpo humano no está condenado a la degradación final. Puede responder a la intervención divina. Lo más revelador. Observa el sucesor de Pedro. Es que Jesús no actuaba solamente movido por compasión, sino como parte del cumplimiento del plan divino para la humanidad. Su voz sanadora no era una excepción, era el modo habitual del reino. Cada vez que hablaba al cuerpo, estaba demostrando lo que Dios desea hacer, restaurar en plenitud. Al analizar su modo de proceder, se descubre una intención deliberada. Jesús no requería siempre imponer las manos, ni siquiera estar presente. A veces sanaba a distancia. En el caso del siervo del centurión, bastó una palabra pronunciada desde lejos. No necesitó tocarlo, ni observarlo, ni oír su voz. Solo dijo, ve, eco serra, y como creíste que se ha hecho. En ese mismo momento, el siervo fue sanado. Esto revela algo profundo. El cuerpo puede recibir órdenes divinas aunque esté lejos físicamente, porque no es la proximidad lo que sana, sino la autoridad espiritual. Donde hay fe, se activa la obediencia del cuerpo. Donde está la palabra de Dios, se manifiesta el milagro. Jesús sabía que sus palabras eran espíritu y vida. Así lo declaró en Juan 6:63. No hablaba desde la emoción, sino desde la eternidad. Su voz tenía poder para reorganizar lo que estaba en desorden. En una ocasión, mientras la multitud lo rodeaba,
una mujer tocó el borde de su manto. Aunque no hubo palabra previa, Jesús pronunció después: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». El cuerpo de la mujer ya había reaccionado al contacto, pero fue su palabra la que selló su restauración. La voz de Cristo no solo cura, también confirma lo restaurado y elimina toda duda. Donde el Hijo hablaba, la restauración se volvía realidad. Cada palabra que salía de sus labios caía como una semilla perfecta en corazones dispuestos. Los cuerpos que escuchaban y creían eran como tierra fértil, y el fruto inmediato era sanidad visible. Cuando dijo al hombre de la mano seca: «Extiende tu mano», no estaba sugiriendo una terapia, estaba dando una orden cargada de autoridad. El hombre obedeció, y su cuerpo, antes inmóvil, respondió sin oposición. No hubo necesidad de tratamientos médicos ni tiempo de espera. Solo bastó una palabra nacida del cielo, enviada directamente al punto exacto de la herida. Esa palabra fue suficiente para deshacer años de limitación. Desde la cátedra de Pedro, el Papa recuerda que esta voz sigue viva. Jesús vino a recordarlo con cada milagro que realizó. Cada uno fue una muestra clara de que el cuerpo aún puede ser restaurado si se le habla con la palabra adecuada. No se trata del tono o la insistencia, sino de la fuente. Cuando la palabra proviene de Dios, el cuerpo responde. Y cuando un ser humano habla con fe bajo el nombre de Jesús, ese mismo patrón puede repetirse. Cristo no actuaba al azar. Cada sanación tenía un sentido claro. En el estanque de Betesda, sanó a un hombre paralizado por 38 años con una frase directa: «Levántate, toma tu lecho y anda». Aquel cuerpo detenido por décadas no necesitó preparación. Solo escuchó una voz llena de vida y obedeció. Esto enseña que el tiempo no condiciona a Dios. Años de deterioro no impiden una restauración instantánea si la palabra pronunciada viene del cielo. Poco importa cuán largo haya sido el sufrimiento, si la palabra se pronuncia con autoridad y su origen es divino. El cuerpo obedece. En cada sanación de Jesús se descubre que el cuerpo entiende el lenguaje del reino. No se trataba de técnicas humanas ni procesos científicos, sino de devolver al cuerpo su diseño original. Las palabras del Señor restauraban lo que el pecado había dañado. No lo hacía por simple compasión, sino por justicia. Es justo que el cuerpo escuche a quien lo creó. Es justo que la creación se someta a su creador. Por eso la sanidad no era un acto fortuito, sino una manifestación concreta de la justicia de Dios. Donde había deformidad, la palabra traía alineación. Donde había ruina, la palabra reconstruía. El cuerpo fue creado para glorificar a Dios. Cuando Cristo lo restauraba, lo devolvía a su propósito. Un cuerpo que camina, que ve, que oye, que habla, que se mueve libremente. Es un cuerpo que puede alabar. Por eso, después de cada milagro venía la adoración. El ciego que recobró la vista, el cojo que anduvo, el leproso que fue limpio. Todos reaccionaban con gratitud. Reconocían que habían sido tocados por una palabra que venía de lo alto. Una palabra, que no solo sanaba el cuerpo, sino que despertaba la conciencia, porque la verdadera meta no es solo estar sano, sino comprender el motivo de la restauración. La sanidad es un medio, no el fin. Es la puerta para vivir en el propósito de glorificar al que tiene poder para hacer lo imposible. Esa voz no está muerta. No se quedó en los evangelios. La palabra de Jesús sigue siendo espíritu y vida. Su poder no se ha agotado. Lo que dijo entonces permanece vigente hoy. Lo que ordenó en Galilea sigue resonando en los cuerpos que se abren a la fe. Su palabra no ha perdido fuerza. Su autoridad permanece intacta. Él continúa hablando.
y cuando su voz se proclama, el cuerpo escucha. No por hábito, sino por naturaleza, porque fue creado para responder a esa voz. Porque reconoce al que le habla, y cuando lo hace, se alinea, se ordena, se renueva. Desde la sede apostólica se afirma que el secreto está en no limitar lo que Él puede hacer. Si Cristo habló a los cuerpos con esa fuerza, es porque el cuerpo no es un terreno ajeno al reino. Forma parte del plan, forma parte de la gloria, forma parte del testimonio. Por eso, hablar al cuerpo desde la palabra no es arrogancia. Es obediencia cuando se proclama sanidad. Cuando se ordena al cuerpo alinearse con la voluntad de Dios, se está haciendo eco de lo que Jesús mismo hizo. No es una simple imitación. Es actuar con la misma autoridad que Él otorgó. Quien habla en su nombre sigue viendo cómo su voz transforma. Su palabra restaura. Su autoridad permanece. Y si en otro tiempo su voz se dirigía a los cuerpos, hoy también lo hace con la misma intensidad. Con la misma intención, no ha disminuido su deseo de que cada cuerpo se convierta en un testimonio viviente de adoración. Todo aquel que ha sido alcanzado por su palabra ya no puede seguir en el mismo estado. Debe reaccionar, corregir su rumbo, recibir sanación. La gratitud y la alabanza no son gestos emocionales sin impacto, sino armas espirituales que transforman el entorno y restauran al ser humano. Cuando el alma se llena de gratitud, el cuerpo lo nota. Alabar a Dios produce orden interior y exterior. La Sagrada Escritura lo muestra repetidamente. El Salmo 103 proclama que Él perdona todas las iniquidades y sana todas las dolencias. No hay separación entre lo espiritual y lo corporal. La alabanza es un acto de fe que impacta al cuerpo entero. La gratitud no es solo una emoción. Es una disciplina que equilibra lo invisible con lo tangible. En el capítulo 3 del libro de Habacuc, el profeta afirma que aunque falte todo, Él se alegrará en el Señor. Esa actitud no queda sin respuesta y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es real. Actúa, protege y estabiliza. Y cuando la mente se tranquiliza, el cuerpo también lo refleja. La ansiedad enferma. Pero la gratitud trae salud, la preocupación consume. Pero la alabanza renueva. No es solo una postura espiritual. Es un tratamiento interior que obra en lo profundo. El cuerpo fue creado para adorar. Sus gestos, su voz, su aliento. Cada aspecto de su existencia tiene una función que responde a la presencia divina. Al hacerlo, el cuerpo se conecta con su propósito original. Y en esa conexión haya sanidad. Lo que está en armonía no se daña. Lo que alaba no se deteriora. La alabanza sostiene, protege, da vida. No porque niegue el dolor, sino porque lo somete a una verdad más alta. Así como cayeron los muros de Jericó al sonido de las trompetas, muchas barreras interiores también caen ante una alabanza verdadera. No por sentimentalismo, sino por autoridad espiritual. Donde hay gratitud constante, el cuerpo encuentra descanso. Donde hay alabanza incesante, la enfermedad pierde terreno. Donde habita Dios, la restauración ocurre. El inicio de esa transformación no parte del cuerpo, sino del espíritu. Cuando el alma se ajusta al querer de Dios y los labios proclaman su palabra, el cuerpo responde. Cada célula, cada parte comienza a obedecer la orden superior. No por poder humano, sino porque repetir lo que Dios ha dicho tiene autoridad. El cuerpo fue hecho para escuchar la voz del Creador. Y esa voz vive ahora en los labios del creyente que declara con fe. Romanos 10:10 enseña que se cree con el corazón para justicia y se confiesa con la boca para salvación. Este principio no solo toca lo eterno, también actúa en lo físico. Confesar no es repetir sin sentido. Es afirmar la verdad. No se trata de convencer al cuerpo, sino de recordarle su origen. La palabra restaura lo que el pecado, el tiempo o el sufrimiento han deformado.
Proclamar la Escritura sobre uno mismo es liberar una autoridad superior a cualquier diagnóstico, a cualquier síntoma. La sanidad no es un concepto vago. Es una promesa sólida. Isaías 53:5 afirma: por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice que seremos, sino que ya fuimos. La obra está completa. Cristo no solo llevó el pecado, también cargó con nuestras dolencias. Esta verdad debe ser expresada, anunciada, repetida con seguridad. Cada vez que se proclama, el cuerpo oye. Cada vez que se habla vida, se invoca lo que ya fue asegurado. La fe no inventa. Activa lo que Dios ya decretó. Y comenzar esta transformación requiere perseverancia. No es una declaración ocasional. Es una disciplina diaria, así como se alimenta el cuerpo con constancia. El alma y el espíritu también deben ser nutridos. La palabra no actúa como un evento aislado. Actúa como un proceso vivo. Proverbios 4:20-22 instruye: Hijo mío, está atento a mis palabras porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Allí está el secreto. Las palabras de Dios son medicina. No simbólica y no literal. Al pronunciarlas con fe, algo se activa. Y esa activación, si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder que tiene la alabanza y la gratitud para transformar tu vida desde lo más profundo, te invito a que no te vayas sin dejar una muestra de fe activa. Dale me gusta a este video como una forma de decir amén a la verdad proclamada. Escribe en los comentarios tu testimonio, tu oración o simplemente una palabra de alabanza. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu, restauren tu cuerpo y eleven tu alma a la voluntad de Dios, suscríbete al canal y activa la campana. Que tu boca siga declarando vida y que tu cuerpo permanezca alineado a la presencia del Señor. ¿Alguna vez te has detenido a considerar que tu cuerpo sí escucha lo que dices? Para Papa Loen 14, esa pregunta no es trivial. Él ha reflexionado largamente sobre el poder oculto de nuestras palabras, especialmente cuando son dirigidas hacia nosotros mismos. En su pensamiento, no se trata de una simple idea simbólica o de autoayuda, sino de una realidad espiritual concreta que muchos desconocen. Ya lo decía el libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. No es poesía, es un principio divino, hoy más que nunca. Resulta urgente entender que nuestras propias declaraciones pueden iniciar procesos de sanidad, o, por el contrario, de desgaste interior. Cuando las palabras que pronunciamos se alinean con lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros, activamos un mecanismo interno que toca cuerpo, alma y espíritu. No estamos hablando de superstición, ni de repeticiones vacías, sino de reconocer que fuimos creados con un diseño sagrado que responde a la voz que lo habita. Cada vez que decimos, estoy cansado, me siento enfermo, o no puedo más, estamos emitiendo comandos que el cuerpo recibe y ejecuta, incluso si no existe una causa médica evidente. Lo más delicado es que estas confesiones surgen con frecuencia desde el piloto automático de la queja o el temor. Nos acostumbramos a hablar desde el dolor y, sin darnos cuenta, cultivamos en nuestro interior un ambiente hostil a la restauración. Pero cuando elegimos hablar desde la verdad de Dios, desde la promesa, el cuerpo reacciona, y lo hace. Porque no está separado del espíritu, sino profundamente entrelazado. El cuerpo no es un objeto, es templo, y como templo, responde a lo sagrado. Esto no es una moda reciente. Es un principio que viene desde la creación, en el Génesis, cuando todo era caos y oscuridad. Dios no comenzó con acciones físicas, empezó hablando. Sea la luz, dijo, y la luz fue. Todo cuanto existe fue llamado a la existencia con palabras, y cuando llegó el momento de formar al ser humano, Dios no lo terminó con sus manos, sopló en él aliento de vida. Ese aliento fue más que aire, fue espíritu.
Fue voz viva. Cada uno de nosotros lleva esa voz implantada desde el cielo. Una voz que no fue dada para repetir derrotas ni reforzar temores, sino para establecer realidades nuevas. Por eso, cuando alguien declara que su cuerpo está fortalecido, que sus órganos funcionan en armonía con el diseño divino, no está fingiendo ni engañándose, está alineándose con el orden original del Creador. Jesús lo mostró muchas veces. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, encontramos el relato de una niña que había muerto. El ambiente era de desesperanza, el llanto llenaba la casa. Pero cuando Jesús llegó, dijo: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. A pesar de las burlas, no cambió su declaración. Tomó su mano y le dijo: Talita cumi, ¿qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. Y el cuerpo de la niña respondió. Su espíritu regresó. Su carne obedeció la voz que trae vida. No necesitó horas de oración ni múltiples toques. Bastó con una palabra. Así opera la autoridad espiritual. Cuando alguien habla con dirección del Espíritu Santo, el cuerpo escucha, la sanidad se activa, el orden se restablece. Muchos creyentes piden a Dios que los sane, pero después de orar, vuelven a usar su lengua para decir: esto no tiene solución, mi situación no cambia. Y sin saberlo, están neutralizando el poder de sus propias oraciones. Las palabras no son neutras. Cargan dirección, establecen rutas, abren puertas o las cierran. Comprender esto no es cuestión de motivación personal. Es reconocer cómo fuimos diseñados. Si fuiste hecho a imagen de un Dios que habla y crea, entonces tus palabras también tienen el poder de dar forma a tu mundo interior. Cada frase que sale de tu boca puede ser semilla de vida o raíz de enfermedad. Por eso, no es exagerado afirmar que tu lengua puede estar programando tu salud cada día, sin que lo notes. Hablar con fe no es negar lo que sientes. Es elegir declarar lo que Dios ya estableció. Es afirmar que hay propósito, que hay restauración, que hay orden. Incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Así como Jesús habló vida donde todos veían muerte. También tú puedes hablar restauración donde hay dolor, porque dentro de ti habita la misma autoridad que un día dijo: hágase la luz, y la luz fue. Muchos en algún momento han dicho: creo que esto nunca se me va a quitar, o ya estoy acostumbrado a vivir con este dolor. Y no se dan cuenta de que con esas palabras están moldeando su realidad. Papaloen, al meditar sobre la fuerza que brota de nuestras declaraciones, entendió que la lengua humana no es simplemente un órgano del habla, sino una herramienta de poder espiritual. Lo que uno decreta termina construyéndolo. Y el enemigo no necesita tocar el cuerpo si puede infiltrarse en la mente mediante las palabras que salen de nuestra boca. No hace falta que una dolencia comience con un síntoma físico. Basta con que alguien confiese debilidad o enfermedad para que su cuerpo lo reciba como verdad. Santiago comparó la lengua con un timón diminuto que controla el rumbo de una gran embarcación. Y también con una chispa capaz de incendiar un bosque. Así de potente es. Puede traer sanidad o puede arrastrar al cuerpo a un abismo si no está sometida al Espíritu de Dios. Hay personas que han visitado médicos, se han hecho estudios, pero no hallan explicación a su dolor. ¿Y si ese dolor no tuviera un origen biológico sino espiritual? ¿Y si fuera consecuencia de años pronunciando frases desde la derrota, desde una identidad marcada por el temor? Muchos crecieron oyendo que tenían una salud frágil, que heredarían las enfermedades familiares, o que al llegar a cierta edad todos caen en cama. Y adoptaron esas ideas como si fueran profecías inamovibles. Pero Dios quiere que ese ciclo se rompa. Él invita a hablar distinto, a declarar: mi cuerpo es fuerte porque Dios lo creó así. Cada célula en mí responde a su diseño divino. Mi sistema inmunológico cumple su función. Mis huesos se renuevan. Mis órganos se alinean con su voluntad. No porque ya lo sientas, sino porque lo crees. La fe no necesita ver primero. Actúa sobre lo que Dios prometió. En Ezequiel 37 se nos revela una imagen transformadora.
Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos, sin vida, sin esperanza aparente. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde con humildad, Señor, tú lo sabes. Entonces Dios no le pide una oración silenciosa, ni que imponga sus manos, sino que hable, que profetice. Huesos secos, oíd la palabra del Señor. Y al declarar, los huesos se juntaron, se cubrieron de carne, recibieron vida. No fue poesía, fue un principio espiritual. Hoy hay cuerpos agotados, diagnósticos sin esperanza. Pero cuando un hijo de Dios empieza a proclamar vida, algo se activa. El cuerpo fue diseñado para responder a la voz del Espíritu que lo habita. No es enemigo, es aliado. Pero necesita ser instruido con verdad. Cuando uno sabe que es templo del Espíritu Santo, deja de maldecirse y comienza a hablarse con amor. Vas a sanar. Vas a glorificar a Dios con fuerza. No serás un estorbo, serás instrumento. Puede que el dolor no desaparezca en ese instante, pero las palabras crean atmósferas y las declaraciones de fe siembran milagros. Decir, por las llagas de Cristo fui curado, no es repetir por costumbre, es traer al presente el poder de la cruz, es alinear el cuerpo a una verdad superior. Personas con diagnósticos terminales decidieron no repetir lo que el mundo decía, sino lo que Dios había hablado. Y día a día sembraron palabras de vida. Agradecieron por su sanidad antes de verla. Hablaron a sus células y órganos. Y lo imposible comenzó a ceder. No porque tuvieran un poder especial, sino porque su voz se unió a la del cielo. Y cuando eso ocurre, ninguna enfermedad resiste. La palabra de Dios no es teoría, es vida abundante. David lo sabía, y en el Salmo 103 le habla a su alma y también a su cuerpo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dice algunas, dice todas. David tenía claridad. Su sanidad no dependía de cómo se sentía, sino de quién era su Dios. Y cuando tú empiezas a hablarle a tu cuerpo como David le hablaba a su alma, algo dentro de ti se despierta. Cuando papá Loren meditaba sobre la presencia de Dios, solía decir que la fe no es un concepto abstracto, sino una corriente viva que recorre cada parte del cuerpo. Según su experiencia espiritual, el Espíritu Santo no habita solo en lo invisible, también se manifiesta de forma palpable. Y una de las formas más poderosas en que actúa es por medio de lo que decimos. Hay días señalados para tomar decisiones que cambian el rumbo del alma. Y uno de esos días es hoy. Es momento de cortar con toda palabra que debilita, con cada frase que nos ha hecho creer que estamos rotos, que no podemos más, que la esperanza ya no sirve. No porque hayamos ofendido a Dios, sino porque cada una de esas declaraciones ha drenado nuestras fuerzas. Pero no todo está perdido. Hay redención para las palabras. Y hay sanación para el cuerpo. El cambio comienza al hablar distinto. No se trata de esperar a sentir bienestar para declarar sanidad. Es al revés. Se declara sanidad hasta que el cuerpo la escucha y responde. Que tus palabras lleven firmeza, fe y autoridad. No camina solo. La misma voz que le habló a los huesos secos en el valle está disponible hoy para pronunciar vida sobre ti. Y si no sabes cómo empezar, empieza con lo que ya está escrito, en voz alta. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dilo como quien reclama su herencia, como quien recuerda una promesa eterna, como quien ordena a su cuerpo recordar a su Creador. El cuerpo no fue diseñado para enfermarse. Fue creado para reflejar la gloria divina. Y cuando se habla desde esa certeza, los cielos se abren y el cuerpo responde. No porque la voz tenga poder por sí sola,
sino porque la palabra de Dios, pronunciada por esa voz, desata transformación. La salud no nace en una clínica. Comienza en la boca. Dios no espera a que llegue otro diagnóstico para despertar en ti una manera distinta de hablar. Hoy mismo puedes sembrar palabras que produzcan vida. Hoy mismo puedes decir: mi corazón late con fuerza, mis huesos se vuelven firmes, mi mente se llena de paz, mi digestión se equilibra, mis pulmones respiran sin esfuerzo. Porque no vivo según lo que veo, sino conforme a lo que creo. Y creo que Dios me formó completo, sano y fuerte para su gloria. Ahora que esto ha sido revelado, ¿qué elegirás decirle a tu cuerpo hoy? Porque el cuerpo oye. El cuerpo no actúa al azar ni por impulso. Fue creado con una estructura que responde a una voz superior. Una voz que lo conecta con su origen. Esa voz no es el miedo, ni los resultados médicos, ni los pensamientos cambiantes del hombre. Esa voz es la palabra eterna. Cuando el cuerpo la escucha, algo dentro de él se reordena, porque fue creado bajo esa palabra, sostenido por ella, y restaurado mediante su poder. Hebreos 1:3 lo confirma. El Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso incluye tus órganos, tu sistema inmune, tu mente y cada célula. No existe parte del cuerpo que esté fuera del alcance de aquel que habló el universo a la existencia. Por eso, cuando tus palabras se alinean con lo que Él ha dicho, el cuerpo reconoce esa verdad como su lenguaje original y responde. No se trata de repetir frases esperando un milagro al azar. Se trata de entrar en armonía con lo que ya ha sido decretado desde antes del tiempo. Isaías 55:11 lo afirma. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo que la envíe. La palabra no es una semilla sin rumbo. Tiene forma, función y destino. Y cuando la tomas y la pronuncias con fe desde tu interior, activas el mismo poder creador en tu cuerpo. El cuerpo no es ajeno a esa dinámica. Fue diseñado para responder a la voz que le dio forma. Y cuando esa voz es pronunciada con convicción, el sistema nervioso se ordena. Las defensas de ti se despiertan. Los órganos obedecen. Porque en esa voz está contenido el diseño original de tu salud. Jesús, cuando fue probado en el desierto, no usó fuerza física ni razonamientos humanos. Su defensa fue la palabra escrita. A cada tentación respondió con: escrito está. Esa no fue una frase simbólica. Fue una proclamación de autoridad espiritual. Al citar la palabra, reafirmó su unión con el propósito del Padre. Esa unidad lo llevó a la victoria. Del mismo modo, cuando enfrentes un síntoma o una enfermedad, tu primer impulso no debe ser el temor, sino alinearte con lo que está escrito. El Salmo 107:20 ofrece un principio que trasciende generaciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. No fue un tratamiento ni una medicina. Fue su palabra. Aquella misma palabra que Jesús identificó como espíritu y vida en Juan 6:63. No es letra muerta, sino viva, eficaz y más cortante que cualquier espada, como afirma Hebreos 4:12. Es una palabra que desciende hasta lo más profundo del ser. Y allí, desde dentro, comienza a transformar el cuerpo. La sanación no depende de un impulso emocional, ni de una experiencia mística abstracta. Es una acción concreta, real, visible. Cuando esa palabra se recibe con fe y se proclama con autoridad, comienza un proceso de restauración que toca cada parte del ser humano. En 2 Reyes 20 se relata la historia de un rey enfermo. El profeta le entrega una palabra clara: ordena tu casa, porque morirás. Pero el rey no se resigna. Gira su rostro, ora y se somete a la voluntad divina. Antes de que el profeta saliera del patio, una nueva palabra fue enviada: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, yo te sano.
El cambio no vino por el profeta, sino por la intervención directa de Dios a través de su palabra. Este patrón sigue vigente. Dios continúa enviando su palabra como respuesta, como medicina, como dirección. Y cuando esa palabra es acogida, cuando se convierte en propia, el cuerpo obedece. La enfermedad no tiene la última palabra cuando la palabra de Dios ya ha sido liberada. Por eso es esencial comprender que la sanación no empieza en la medicina, sino en el espíritu. La medicina trata síntomas, pero solo la palabra toca la raíz. Desde el Edén, la raíz del quebranto humano fue espiritual. El pecado abrió la puerta a la muerte, al deterioro, a la fragilidad. Pero también desde ese mismo Edén, Dios comenzó a hablar promesas de redención. Cada pacto, cada profecía, cada declaración apuntaba a restaurar lo que el pecado había arruinado. Jesús, el Verbo hecho carne, es la encarnación de esa palabra restauradora. Y esa palabra sigue viva hoy, esperando ser pronunciada con fe por quienes han entendido su autoridad. Cuando uno repite la palabra con convicción, entra en acuerdo con la voluntad de Dios, no está pidiendo permiso, está ejerciendo un derecho espiritual. En Juan 15:7 se nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Esa permanencia no es pasiva, implica vivir en la palabra, meditarla, declararla, alinearse con ella. Porque solo cuando lo que sale de nuestra boca se sincroniza con lo que salió de la boca de Dios, se activa la autoridad del cielo sobre la tierra. Y el cuerpo creado por Él reconoce esa voz, no obedece al miedo ni a la duda, pero sí responde a la voz del Creador. En Mateo 8, un centurión se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su siervo. «Solo di la palabra y mi siervo sanará», dijo aquel hombre. Entendía cómo funciona la autoridad. Sabía que las palabras correctas, desde la fuente correcta, generan obediencia inmediata. Jesús se maravilló de su fe. Y con una sola palabra el siervo fue sanado. No hubo contacto ni rito, solo alineación. La palabra fue dicha con fe, y el cuerpo respondió. Este mismo principio sigue vigente. Si se cree que una palabra puede enfermar, también debe creerse que una palabra puede sanar. Si se acepta que una declaración negativa puede debilitar, también hay que aceptar que una declaración basada en la Escritura puede fortalecer. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no basta oírla una vez. Debe repetirse, recordarse, meditarse. El alma necesita escucharla, pero también el cuerpo. La fe no es solo una idea. Es un dinamismo espiritual que influye en toda la existencia humana. Y cuando esa fe se activa, el cuerpo no tiene otra opción que alinearse. Ya no es guiado por emociones ni por temor, sino por la verdad. El cuerpo fue diseñado para responder a la brava a la verdad, y la forma más pura de la verdad es la palabra. El salmista lo expresó claramente en el Salmo 119:93. Nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Vivificar es dar vida, restaurar, renovar. Esa es la obra que la palabra realiza cuando se recibe como lo que verdaderamente es: vida para el espíritu, dirección para el alma, medicina para el cuerpo. Esa vivificación no ocurre en teoría, sino que se da en la mente, en el alma y en el cuerpo. La palabra de Dios no actúa solo en un aspecto, transforma la totalidad de la vida. Cuando el creyente decide vivir conforme a lo que Dios ha dicho, su cuerpo termina reflejando esa verdad. Porque aunque presente síntomas o se resista al principio, no puede ignorar su origen. Fue creado por la misma voz que hoy puede ser proclamada por la fe. En Jeremías 1:12 se encuentra escrito: «Yo velaré sobre mi palabra para cumplirla».
No se trata de una espera pasiva, sino de una vigilancia activa y constante. Dios está atento a cada palabra que ha salido de su boca y cuando alguien en la tierra la pronuncia con fe. Él actúa con poder. Esa intervención no es solo espiritual, también es física. Su gloria se manifiesta tanto en un alma restaurada como en un cuerpo que recupera su salud. Cuando se comprende esta verdad, ya no se habla por impulso, sino por revelación. Entonces, cada palabra pronunciada se convierte en una vía de vida, en una semilla que genera transformación y que jamás vuelve vacía. Alinear con la palabra no es una sugerencia opcional, es una necesidad vital. Fuera de ella, todo pierde dirección. El cuerpo puede estar en movimiento, pero sin propósito. Puede funcionar, pero sin conexión con el plan divino. Solo la palabra devuelve al cuerpo su sentido, su destino, su esencia. Por eso, cada vez que se abre la Escritura, se debe hacer con la convicción de que el cuerpo se alimenta al mismo tiempo que el espíritu. No es una práctica religiosa. Es una necesidad fundamental. Es medicina del cielo que entra por los sentidos, se recibe por la fe y actúa con una eficacia que ninguna sustancia terrenal puede imitar. Porque no procede del hombre, sino del aliento mismo del Creador. Cuando Jesús sanó al paralítico en Marcos 2, le dijo con firmeza: «Levántate, toma tu lecho y anda». Fue una orden clara, directa, con autoridad. No hizo falta explicación. La palabra fue suficiente. El cuerpo respondió porque reconoció la voz que lo había formado. Este principio se repite en toda la Escritura. La palabra no solo comunica, transforma, no solo consuela, ordena, no solo enseña, libera. Y cuando es pronunciada por quien cree, el cuerpo se somete. No por debilidad, sino porque fue diseñado para obedecer a la verdad. Lo esencial no es cuánto se habla, sino qué se habla. No basta con repetir. Hay que declarar desde la certeza. Quien habla desde la palabra libera una fuerza que no proviene de sí mismo, sino del cielo. Y esa fuerza no se detiene en lo espiritual. Penetra en lo físico, lo repara, lo reorganiza, lo renueva. Así fue desde el principio y así seguirá siendo por siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Todo lo que se alinee con ella será restaurado, sostenido, vivificado. Si el cuerpo necesita dirección, no se le debe hablar con temor, sino con la palabra. No se debe hablar desde lo que se ve, sataha, sino desde lo que está escrito. No se debe actuar desde lo que se siente, sino desde lo que Dios ha dicho. Porque su palabra no cambia, no envejece, no pierde poder. Y cuando alguien se somete a ella, todo su ser comienza a reflejar su gloria. Desde lo invisible hasta lo visible, desde lo espiritual hasta lo corporal. La palabra no tiene límites. Solo necesita ser creída y proclamada con verdad, con fe, con autoridad. La enfermedad no siempre nace en el cuerpo. Muchas veces su raíz está en lo más profundo del alma. Allí donde habitan heridas no sanadas, pensamientos persistentes, emociones contenidas y culpas no resueltas. Ese terreno interno se convierte en un espacio fértil para que el dolor se manifieste en lo físico. El cuerpo responde a lo que sucede por dentro. Aunque se intente ignorar, todo lo que se experimenta en el alma termina reflejándose en el cuerpo. Las Escrituras muestran que la sanidad no es solo externa. Jesús, en muchas ocasiones, sanó el cuerpo mientras perdonaba el pecado o restauraba el alma. En Marcos 2, cuando llevaron al paralítico, antes de decirle, «Levántate y anda», le dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». No fue una frase casual. Fue una intervención precisa.
Jesús sabía que esa parálisis física estaba conectada con una parálisis interior. A lo largo de la historia bíblica se repite esta relación entre salud espiritual y salud física. El Salmo 32 lo expresa con claridad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El salmista reconoce que el silencio de su alma, el no confesar, estaba afectando su cuerpo. Existen dolores sin causa médica aparente, pero que son consecuencia de un alma que ha soportado demasiado, por demasiado tiempo. Cuando un alma guarda resentimiento, cultiva tristeza o arrastra una culpa que no ha sido sanada, el cuerpo lo siente como un peso que nunca debió cargar. El ser humano fue creado como una unidad de cuerpo, alma y espíritu, destinados a vivir en sintonía bajo la guía de Dios. Cuando esa unión se rompe, cuando el alma se separa de su creador, el cuerpo lo refleja. La enfermedad no siempre es condena, sino una advertencia. Es una señal de que algo interior está desordenado. Del mismo modo que el dolor físico señala una herida. Una tristeza persistente puede estar mostrando un conflicto interior que pide atención espiritual. Cristo lo expresó con claridad. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está dañado, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22-23. La manera en que el alma percibe la realidad espiritual influye directamente en el cuerpo. Si el corazón mira con amargura, miedo o envidia, el cuerpo difícilmente conservará su plenitud. Lo que el alma acepta como normal se convierte en experiencia física. En Proverbios está escrito: el corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. No se trata de poesía, sino de una verdad que nace del diseño divino. La alegría, cuando nace de un alma reconciliada, renueva y embellece. En cambio, el dolor no resuelto consume lenta pero firmemente cada rincón de la vida, y ese desgaste termina afectando la vitalidad física, por más que se intente disimularlo. También dice: el espíritu del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién podrá soportar un ánimo abatido? Proverbios 18:14. El espíritu firme puede resistir el dolor físico. Pero cuando el interior cae, la enfermedad encuentra una entrada. El alma debilitada no puede sostener un cuerpo que busca dirección y esperanza. Ahora Dios conoce esta realidad. Por eso su obra de sanación empieza siempre desde dentro. En Isaías 61:1, al describir la misión del Mesías, se anuncia: el Señor me ha ungido para vendar a los quebrantados de corazón. Jesús fue enviado para restaurar lo que no se ve, lo que sostiene todo lo demás. Un corazón roto no solo hiere el alma, también altera el ritmo corporal, perturba la paz del sistema nervioso y modifica la química del cerebro. El rencor, por ejemplo, no es solamente un muro espiritual. Es una fuente de deterioro interior. Quien se aferra al resentimiento lleva dentro un veneno que lentamente lo va desgastando. El alma fue creada para la comunión, para la paz, para la reconciliación. Cuando vive en conflicto, el cuerpo entra en estado de alerta y esa tensión prolongada lo agota y lo enferma. Jesús enseñó el perdón como necesidad vital. En Mateo 6, 14, 15 lo afirmó: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará su Padre Celestial, pero si no perdonan, tampoco su Padre los perdonará. El perdón libera el alma y con ello permite la restauración del cuerpo. Nadie puede recibir sanidad si está atado a su pasado. Nadie puede ser libre si sigue reteniendo lo que lo destruye por dentro. La sanación comienza en lo profundo. Por eso muchos milagros de Cristo iniciaron con palabras de liberación, de limpieza, de reconciliación. El cuerpo responde cuando el alma es restaurada. La ansiedad y la preocupación constante también desgastan.
En Filipenses 4, 6, 7 se exhorta: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La angustia interfiere en funciones esenciales, interrumpe procesos naturales. La paz no es un lujo, es una necesidad espiritual y también biológica. Cuando el alma descansa en Dios, el cuerpo lo expresa con estabilidad, con armonía, con firmeza. Pero si el alma pierde su paz, el cuerpo comienza a mostrar señales de desequilibrio. Las defensas bajan, los ritmos se alteran, todo el sistema sufre. Por eso Dios no solo ofrece curación, también promete paz. En las palabras del profeta se lee: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Para Dios, sanar el alma no es un asunto secundario, es prioritario. El salmista lo proclama así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23. Antes de conducir, el buen pastor consuela; antes de enviar, él restaura. Solo un alma firme puede sostener un cuerpo saludable. Este principio invita a observar no solo el estado del cuerpo, sino también las heridas internas. Hay conflictos sin resolver, pensamientos repetitivos que intoxican. Todo eso impacta al cuerpo. Y Dios. This revised version provides more natural pauses and emphasizes the spiritual and emotional weight of the text, making it suitable for 11 Labs' capabilities. Remember to adjust the timing slightly based on 11 Labs' specific voice and rendering. Experiment with different break times to achieve the desired effect. Hue actúa con misericordia. No se limita a calmar síntomas. Él sana desde lo profundo. El alma fue hecha para estar en comunión con su espíritu. Cuando esa unión se debilita, todo el ser lo siente. Por eso Jesús no vino solo a perdonar, sino a ofrecer una vida nueva. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta vida no se detiene en el alma, se extiende a la mente, al cuerpo, a toda dimensión del ser. Pero para recibirla, el alma necesita estar abierta, dispuesta, libre. Solo con libertad interior se puede edificar una salud verdadera. No se puede vivir en plenitud con una mente dividida o un corazón endurecido. El cuerpo lo manifiesta todo. Y si lo que muestra es caos, es momento de volver al orden de Dios. En el Evangelio según Juan, Jesús se encuentra con un hombre enfermo desde hacía 38 años y le hace una pregunta que parece evidente. ¿Quieres ser sano? Juan 5:26. Esta pregunta va más allá de lo físico. Invítala a revisar la voluntad profunda. Hay quienes, sin decirlo, se han acostumbrado al sufrimiento. Su alma se ha hecho amiga del miedo, del lamento. Y mientras no haya un deseo sincero de ser restaurado por dentro, el cuerpo no tendrá fuerzas para responder. La sanidad comienza con una decisión interior, con un sí firme, consciente. Cuando el alma se levanta con fe, el cuerpo encuentra una nueva dirección. Dios conoce cada rincón del ser humano. No se queda en lo visible. Examina el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Él discierne cuando el dolor del cuerpo es un eco de un dolor más hondo, y responde de forma completa. No sana por partes, sana al todo. Por eso, cuando se busca sanidad, también se debe buscar verdad. Verdad sobre lo que se oculta, sobre lo que se teme, sobre lo que aún no se ha entregado. Porque es en ese acto de sinceridad donde nace la verdadera restauración. La conexión entre cuerpo, alma y espíritu es indivisible. No se puede sanar uno sin atender a los otros. Y Dios ha dado una respuesta total.
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. La salud del cuerpo está ligada a la prosperidad del alma, no una prosperidad de riquezas, sino una prosperidad de paz, de comunión, de luz. Cuando el alma vive en su lugar correcto, el cuerpo encuentra su equilibrio. Es tiempo de entender que la sanidad verdadera no es algo externo. Es un proceso que nace desde dentro, desde el alma, desde el espíritu, desde la relación con Dios, y desde allí se expande al cuerpo. No basta con querer sentirse bien. Es necesario entregar lo que está roto, permitir que la verdad penetre, dejar que el Espíritu Santo ilumine lo oculto. Porque solo la luz vence la oscuridad. Donde hay luz hay vida. Donde hay verdad hay restauración. Donde hay perdón hay libertad. Y en esa libertad el cuerpo deja de ser un adversario para convertirse en un reflejo fiel de un alma tocada por Dios. Así comienza la sanidad genuina. Así se activa el diseño original. Así reacciona el cuerpo cuando el alma retorna a su Creador. El Santo Padre observa que Jesucristo no vino solamente con palabras de consuelo, ni con enseñanzas destinadas al alma. Su voz llevaba un poder que alcanzaba lo físico. Cada vez que hablaba, el cuerpo humano respondía. Las enfermedades retrocedían. Los sentidos se reactivaban. Los muertos resucitaban. Su autoridad no se limitaba al plano espiritual, sino que abarcaba todo el ser. No vino a salvar almas de forma abstracta, sino a redimir completamente al ser humano. Su voz no resonaba únicamente en el cielo, sino que impactaba directamente huesos, piel y órganos. Sus palabras no eran meras sugerencias dirigidas a un cuerpo enfermo, sino mandatos revestidos de soberanía. Cada vez que pronunciaba una frase, la creación se sometía. Aunque muchos no comprendían su identidad, el cuerpo sí reconocía quién hablaba. La materia se inclinaba ante su Creador. Por eso cuando Jesús decía, sé limpio, la lepra desaparecía. Cuando decía, abre tus ojos, la vista volvía. Cuando decía, levántate, las extremidades rotas recobraban firmeza. El Santo Padre señala que Cristo no empleaba fórmulas ni rituales mecánicos. No utilizaba frases mágicas. Lo que hacía era restaurar el orden divino. Su voz corregía el caos, donde existía deformidad. Restablecía el diseño donde reinaba la parálisis. Devolvía el movimiento donde había muerte. Proclamaba la vida. Todo ello lo realizaba mediante la palabra. No porque la palabra poseyera fuerza humana en sí, sino porque era portadora de la verdad eterna. No hablaba desde la carencia, hablaba desde la autoridad. No rogaba por la sanación, la declaraba. No dialogaba con el sufrimiento, lo enfrentaba. El cuerpo no tenía opción. Cuando el Hijo de Dios hablaba, el cuerpo obedecía. Este patrón, según el Papa, se repite constantemente en los evangelios. Cuando Jesús encontró a un ciego de nacimiento, untó lodo en sus ojos y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. El milagro no se dio por el barro ni por el agua, sino porque se emitió una palabra. El cuerpo necesitaba oír lo que Dios decía para activar su restauración. En otro momento le llevaron un sordomudo. Jesús puso los dedos en sus oídos, tocó su lengua y dijo, Efatá, que significa, ábrete. Al instante los oídos se abrieron y la lengua habló. Aquella palabra no fue simbólica. Fue una orden celestial, un decreto que los sentidos limitados por años no pudieron resistir. El poder de Cristo sobre el cuerpo, indica el Papa, no estaba condicionado por la gravedad del mal. Sanó una fiebre, pero también curó la lepra, devolvió el movimiento,
pero también resucitó a los muertos. No existía condición que superara el alcance de su voz. En cada episodio se manifestaba que el cuerpo humano no está condenado a la degradación final. Puede responder a la intervención divina. Lo más revelador. Observa el sucesor de Pedro. Es que Jesús no actuaba solamente movido por compasión, sino como parte del cumplimiento del plan divino para la humanidad. Su voz sanadora no era una excepción, era el modo habitual del reino. Cada vez que hablaba al cuerpo, estaba demostrando lo que Dios desea hacer, restaurar en plenitud. Al analizar su modo de proceder, se descubre una intención deliberada. Jesús no requería siempre imponer las manos, ni siquiera estar presente. A veces sanaba a distancia. En el caso del siervo del centurión, bastó una palabra pronunciada desde lejos. No necesitó tocarlo, ni observarlo, ni oír su voz. Solo dijo, ve, eco serra, y como creíste que se ha hecho. En ese mismo momento, el siervo fue sanado. Esto revela algo profundo. El cuerpo puede recibir órdenes divinas aunque esté lejos físicamente, porque no es la proximidad lo que sana, sino la autoridad espiritual. Donde hay fe, se activa la obediencia del cuerpo. Donde está la palabra de Dios, se manifiesta el milagro. Jesús sabía que sus palabras eran espíritu y vida. Así lo declaró en Juan 6:63. No hablaba desde la emoción, sino desde la eternidad. Su voz tenía poder para reorganizar lo que estaba en desorden. En una ocasión, mientras la multitud lo rodeaba, una mujer tocó el borde de su manto. Aunque no hubo palabra previa, Jesús pronunció después, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». El cuerpo de la mujer ya había reaccionado al contacto, pero fue su palabra la que selló su restauración. La voz de Cristo no solo cura, también confirma lo restaurado y elimina toda duda. Donde el Hijo hablaba, la restauración se volvía realidad. Cada palabra que salía de sus labios caía como una semilla perfecta en corazones dispuestos. Los cuerpos que escuchaban y creían eran como tierra fértil, y el fruto inmediato era sanidad visible. Cuando dijo al hombre de la mano seca, «Extiende tu mano», no estaba sugiriendo una terapia, estaba dando una orden cargada de autoridad. El hombre obedeció, y su cuerpo, antes inmóvil, respondió sin oposición. No hubo necesidad de tratamientos médicos ni tiempo de espera. Solo bastó una palabra nacida del cielo, enviada directamente al punto exacto de la herida. Esa palabra fue suficiente para deshacer años de limitación. Desde la cátedra de Pedro, el Papa recuerda que esta voz sigue viva. Jesús vino a recordarlo con cada milagro que realizó. Cada uno fue una muestra clara de que el cuerpo aún puede ser restaurado si se le habla con la palabra adecuada. No se trata del tono o la insistencia, sino de la fuente. Cuando la palabra proviene de Dios, el cuerpo responde. Y cuando un ser humano habla con fe bajo el nombre de Jesús, ese mismo patrón puede repetirse. Cristo no actuaba al azar. Cada sanación tenía un sentido claro. En el estanque de Betesda, sanó a un hombre paralizado por 38 años con una frase directa: «Levántate, toma tu lecho y anda». Aquel cuerpo detenido por décadas no necesitó preparación. Solo escuchó una voz llena de vida y obedeció. Esto enseña que el tiempo no condiciona a Dios. Años de deterioro no impiden una restauración instantánea si la palabra pronunciada viene del cielo. Poco importa cuán largo haya sido el sufrimiento, si la palabra se pronuncia con autoridad y su origen es divino. El cuerpo obedece. En cada sanación de Jesús se descubre que el cuerpo entiende el lenguaje del reino. No se trataba de técnicas humanas ni procesos científicos, sino de devolver al cuerpo su diseño original.
Las palabras del Señor restauraban lo que el pecado había dañado. No lo hacía por simple compasión, sino por justicia. Es justo que el cuerpo escuche a quien lo creó. Es justo que la creación se someta a su creador. Por eso la sanidad no era un acto fortuito, sino una manifestación concreta de la justicia de Dios. Donde había deformidad, la palabra traía alineación. Donde había ruina, la palabra reconstruía. El cuerpo fue creado para glorificar a Dios. Cuando Cristo lo restauraba, lo devolvía a su propósito. Un cuerpo que camina, que ve, que oye, que habla, que se mueve libremente. Es un cuerpo que puede alabar. Por eso, después de cada milagro venía la adoración. El ciego que recobró la vista, el cojo que anduvo, el leproso que fue limpio. Todos reaccionaban con gratitud. Reconocían que habían sido tocados por una palabra que venía de lo alto. Una palabra, que no solo sanaba el cuerpo, sino que despertaba la conciencia, porque la verdadera meta no es solo estar sano, sino comprender el motivo de la restauración. La sanidad es un medio, no el fin. Es la puerta para vivir en el propósito de glorificar al que tiene poder para hacer lo imposible. Esa voz no está muerta. No se quedó en los evangelios. La palabra de Jesús sigue siendo espíritu y vida. Su poder no se ha agotado. Lo que dijo entonces permanece vigente hoy. Lo que ordenó en Galilea sigue resonando en los cuerpos que se abren a la fe. Su palabra no ha perdido fuerza. Su autoridad permanece intacta. Él continúa hablando. Y cuando su voz se proclama, el cuerpo escucha. No por hábito, sino por naturaleza, porque fue creado para responder a esa voz. Porque reconoce al que le habla, y cuando lo hace, se alinea, se ordena, se renueva. Desde la sede apostólica se afirma que el secreto está en no limitar lo que Él puede hacer. Si Cristo habló a los cuerpos con esa fuerza, es porque el cuerpo no es un terreno ajeno al reino. Forma parte del plan, forma parte de la gloria, forma parte del testimonio. Por eso, hablar al cuerpo desde la palabra no es arrogancia. Es obediencia cuando se proclama sanidad. Cuando se ordena al cuerpo alinearse con la voluntad de Dios, se está haciendo eco de lo que Jesús mismo hizo. No es una simple imitación. Es actuar con la misma autoridad que Él otorgó. Quien habla en su nombre sigue viendo cómo su voz transforma. Su palabra restaura. Su autoridad permanece. Y si en otro tiempo su voz se dirigía a los cuerpos, hoy también lo hace con la misma intensidad, con la misma intención. No ha disminuido su deseo de que cada cuerpo se convierta en un testimonio viviente de adoración. Todo aquel que ha sido alcanzado por su palabra ya no puede seguir en el mismo estado. Debe reaccionar, corregir su rumbo, recibir sanación. La gratitud y la alabanza no son gestos emocionales sin impacto, sino armas espirituales que transforman el entorno y restauran al ser humano. Cuando el alma se llena de gratitud, el cuerpo lo nota. Alabar a Dios produce orden interior y exterior. La Sagrada Escritura lo muestra repetidamente. El Salmo 103 proclama que Él perdona todas las iniquidades y sana todas las dolencias. No hay separación entre lo espiritual y lo corporal. La alabanza es un acto de fe que impacta al cuerpo entero. La gratitud no es solo una emoción. Es una disciplina que equilibra lo invisible con lo tangible. En el capítulo 3 del libro de Habacuc, el profeta afirma que aunque falte todo, Él se alegrará en el Señor. Esa actitud no queda sin respuesta y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es real. Actúa, protege y estabiliza. Y cuando la mente se tranquiliza, el cuerpo también lo refleja. La ansiedad enferma. Pero la gratitud trae salud, la preocupación consume. Pero la alabanza renueva. No es solo una postura espiritual.
Es un tratamiento interior que obra en lo profundo. El cuerpo fue creado para adorar. Sus gestos, su voz, su aliento. Cada aspecto de su existencia tiene una función que responde a la presencia divina. Al hacerlo, el cuerpo se conecta con su propósito original. Y en esa conexión haya sanidad. Lo que está en armonía no se daña. Lo que alaba no se deteriora. La alabanza sostiene, protege, da vida. No porque niegue el dolor, sino porque lo somete a una verdad más alta. Así como cayeron los muros de Jericó al sonido de las trompetas, muchas barreras interiores también caen ante una alabanza verdadera. No por sentimentalismo, sino por autoridad espiritual. Donde hay gratitud constante, el cuerpo encuentra descanso. Donde hay alabanza incesante, la enfermedad pierde terreno. Donde habita Dios, la restauración ocurre. El inicio de esa transformación no parte del cuerpo, sino del espíritu. Cuando el alma se ajusta al querer de Dios y los labios proclaman su palabra, el cuerpo responde. Cada célula, cada parte comienza a obedecer la orden superior. No por poder humano, sino porque repetir lo que Dios ha dicho tiene autoridad. El cuerpo fue hecho para escuchar la voz del Creador. Y esa voz vive ahora en los labios del creyente que declara con fe. Romanos 10:10 enseña que se cree con el corazón para justicia y se confiesa con la boca para salvación. Este principio no solo toca lo eterno, también actúa en lo físico. Confesar no es repetir sin sentido. Es afirmar la verdad. No se trata de convencer al cuerpo, sino de recordarle su origen. La palabra restaura lo que el pecado, el tiempo o el sufrimiento han deformado. Proclamar la Escritura sobre uno mismo es liberar una autoridad superior a cualquier diagnóstico, a cualquier síntoma. La sanidad no es un concepto vago. Es una promesa sólida. Isaías 53:5 afirma, por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice que seremos, sino que ya fuimos. La obra está completa. Cristo no solo llevó el pecado, también cargó con nuestras dolencias. Esta verdad debe ser expresada, anunciada, repetida con seguridad. Cada vez que se proclama, el cuerpo oye. Cada vez que se habla vida, se invoca lo que ya fue asegurado. La fe no inventa. Activa lo que Dios ya decretó. Y comenzar esta transformación requiere perseverancia. No es una declaración ocasional. Es una disciplina diaria, así como se alimenta el cuerpo con constancia. El alma y el espíritu también deben ser nutridos. La palabra no actúa como un evento aislado. Actúa como un proceso vivo. Proverbios 4:20-22 instruye: Hijo mío, está atento a mis palabras porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Allí está el secreto. Las palabras de Dios son medicina. No simbólica y no literal. Al pronunciarlas con fe, algo se activa. Y esa activación, si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder que tiene la alabanza y la gratitud para transformar tu vida desde lo más profundo, te invito a que no te vayas sin dejar una muestra de fe activa. Dale me gusta a este video como una forma de decir amén a la verdad proclamada. Escribe en los comentarios tu testimonio, tu oración o simplemente una palabra de alabanza. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu, restauren tu cuerpo y eleven tu alma a la voluntad de Dios, suscríbete al canal y activa la campana. Que tu boca siga declarando vida y que tu cuerpo permanezca alineado a la presencia del Señor.